Hola, bienvenidos una vez más a mi encuentro con lo paranormal. En esta oportunidad vengo a contarles una historia que ni yo mismo esperaba que me pasara. Esta historia trata de cuando trabajé en una casa que perteneció al que conocen comúnmente como el patrón del mal. Esto pasó hace aproximadamente hace como 3 4 años. Estaba yo trabajando pues y quería una entrada extra. Y había un amigo que se iba a retirar del trabajo y ojalá me hubiera dicho las razones o el total de las razones por las cuales se retiró del trabajo. Y me preguntó que si yo quería pues cubrir su lugar allá. Y yo le dije que sí. En esa oportunidad yo no sabía con lo que me iba a encontrar. Yo le dije que sí y me pasó el número de la persona con la que yo tenía que hablar para ver qué día nos íbamos a encontrar para yo empezar a trabajar de una vez. Me mandó el número de la señora, era una señora y nos pusimos en contacto y me dijo que si podía empezar a trabajar prácticamente que al día siguiente. Fui, bueno, decidí ir, mejor dicho. Y el trabajo era aproximadamente de las 4 o 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Al día siguiente me levanto y me voy al metro para llegar allá lo más temprano posible. Eran las 4 de la mañana. Cuando llego a la estación, no les voy a decir exactamente dónde es ni nada por el estilo porque no quiero que se pongan a indagar de dónde fue y no quiero que haya personas afectadas por lo que les voy a contar. Porque realmente se portaron muy bien conmigo y todavía eh, estoy muy agradecido por la oportunidad que me dieron y la confianza. Llegué a la estación y me bajo y normal y voy caminando y como no conocía la dirección exactamente, empecé a buscar y a caminar y todas esas calles oscuras, imagínense ustedes, cuando de repente veo una casa, yo no me imaginaba que esa era la casa, veo una casa totalmente oscura y yo pensé, esta casa tiene como un aura, una energía extraña. Y seguí buscando y nada, yo no conseguía la dirección. Hasta que me decidí, dije, bueno, voy a llamar. No quería llamar para no molestar, dije, voy a llamar y cuando llamo me contesta una señora, pero me dice, ah, sí, la dirección está, la casa es una casa de color verde. Me regreso porque la casa que había visto, que les dije que era extraña, era de color verde. Yo digo, ¿será esa? Bueno, cuando llego a la dirección, veo que hay alguien asomado por la ventana, pero inmediatamente baja la cortina y yo digo, ¿sí será acá? Y yo estoy confiado en que me van a abrir la puerta y nada. Y yo, ay, qué raro que no me han abierto la puerta. Total es que esperé como 10 minutos y volví a llamar. Cuando vuelvo a llamar, en ese momento fue que salió la señora. Y yo le pregunté que si ella se había asomado por la ventana y ella me dijo que no. Y yo, bueno, me quedé con esa inquietud. Cuando empiezo a trabajar, era como un centro de producción de pan. Empiezo a trabajar y les gustó la manera en la que hice las cosas y me dijeron que si podía quedar fijo. Y yo les dije que sí, pues mientras no me, ¿cómo les digo? Interfiriera con mi otro trabajo, no había problema. Entonces empecé a trabajar de ahí en adelante y pasé un buen tiempo pues trabajando con ellos. Antes de la pandemia y ya luego en pandemia y después de la pandemia. Eh, Resulta que en todo ese tiempo, ya en los primeros días, no pasó nada fuera de lo normal. Los primeros días no pasó nada fuera de lo normal. Todo empezó el primer mes. Cuando ya empecé a trabajar con normalidad y a conocer cómo era la manera de trabajo, llegó un momento en que la dueña tuvo que salir del país. Y ahí fue donde todo empezó a transcurrir de manera no tan normal. Resulta que un día llego yo a la casa en la madrugada y no había nadie, ya me habían dado llave. Y cuando yo voy a prender, pues cuando voy a abrir la puerta de la casa, que voy a prender las luces, apenas prendo las luces veo que pasan unas sombras y es algo
que es, entre comillas, imposible, porque se supone que estaba yo solo en la casa. Bueno, me pareció extraño la primera vez y bueno, no pasó nada. El domiciliario, que era el que se encargaba de hacer las reparticiones de todos estos productos, él también tenía llave y él llegaba aproximadamente a las 6 de la mañana. Y yo, bueno, él llega y yo lo veo y me dice, me pregunta pues que cómo estaba y yo le digo que bien. Pero me dice que si yo no había escuchado nada, que si yo no había visto nada. Y yo pues en ese momento le dije que yo no había visto nada porque no quería como entrar en polémica. Entonces yo le pregunto a él que por qué me estaba haciendo esa pregunta y él me dice, no, no, por nada, por nada. Y yo, bueno, lo dejé pasar. En otra oportunidad de esa misma semana, que también llegué, él se quedó a dormir ahí en la casa, él vivía cerca de ahí, pero se quedó a dormir porque tenía que salir a repartir mercancía mucho más temprano. Me dice, veo que él sale como trasnochado, ¿no? Como con ojera. Y yo le pregunto, ¿qué pasó? Y me dice, no, nada, nada. Y yo, ya se me hace demasiado extraño esta situación. Cuando de pronto en la mañana antes de irse, él me dice, te dejo la televisión de afuera prendida. Y yo le digo, sí, déjala prendida. Y él se fue. Y dejó la televisión prendida. Bueno, me cansé de lo de la televisión porque lo que estaba era escuchándola. Y fui, apagué la televisión y terminé de hacer lo que estaba haciendo. En eso escucho otra vez la televisión prendida. Y dije, pero si yo apagué la televisión. Y me fui corriendo y la volví a apagar. Me regresé, seguí trabajando y volvieron a prender. Total es que la televisión me la prendieron en 3 oportunidades. Y ahí ya comprendí el porqué de la situación que estaba pasando. En esa casa ya venía viendo yo cosas que no me parecían adecuadas de decir, porque uno no sabe pues la manera de pensar de las personas. En una de las oportunidades, en esa casa habían 3 perritos y un niño que vivía ahí, pues. El perrito más viejito siempre se paraba a ladrarle a las esquinas o a un closet que había en esa casa. Siempre, siempre. Empezaba a ladrar, a ladrar, a ladrar, hasta que llegaba la señora, la calmaba y abría el closet y la perrita dejaba de ladrar. Llegó otra oportunidad en la que el niño se levantó de dormir y empezó como a hablar con alguien o con algo que estaba en la habitación. Empezó a hablar con alguien o con algo que estaba en la habitación. Imagínense ustedes que llega la señora y le dice, llega la señora y le dice al niño que qué estaba pasando. Y bueno, el niño estaba como en un trance total. De repente, cuando empezaron a pasar los días, hubo otra oportunidad en que la señora también tuvo que salir del país. Y otra vez nos quedamos el domiciliario y yo encargado de toda la producción y de llevar toda la mercancía. Pues no sé, ya tenía un poco más de confianza y le pregunto. Y le digo, oye, pero que aquí en esta casa pasan cosas raras. Y él me dice, ¿raras cómo? Yo le digo, lo que pasa es que ya me han pasado varias cosas que no he querido comentar por temor a lo que piensen. Y me dice él, bueno, lo que yo te voy a contar, yo espero que quede entre nosotros dos. Y yo le digo, ok, cuéntame. Y me dice, en esta casa sí se ven cosas, pero yo no te puedo decir todo lo que yo veo o qué es lo que pasa en la casa porque no me compete. Bueno, él me empieza a contar. Ese día que yo me quedé acá durmiendo, que salí todo como trasnochado, fue porque pasé a la cocina y en una de las habitaciones estaba la luz prendida y una persona acostada con las manos en la cabeza. Y yo pasé como que si no hubiera visto nada y me regresé y cuando vi no había nadie acostado. Luego de esa oportunidad, me dice él, porque eso le pasó en 2 o 3 oportunidades en el mismo sitio. Y yo le digo, pero qué raro eso. Me dice, sí, y ya hay varias oportunidades que en las que estoy acá parado en la cocina, he visto a alguien parado como viendo hacia acá, hacia el fondo del pasillo donde estamos nosotros trabajando. Y yo ya había visto algo similar y yo le dije, ¿sabes qué? Yo también
he visto eso que tú acabas de decir. Yo le digo, bueno, pero qué raro. Me dice, no, ya cuando tengas más confianza, quizás la señora te diga qué fue lo que pasó acá. Ya él sabía, solo que él no me quiso decir. Bueno, seguí trabajando y como al año y medio, ya yo le comento a la señora todas las cosas que me habían pasado las veces que yo estaba solo en la casa. Y me dice, yo te voy a decir algo, pero eso tiene que quedar acá entre nosotros. Pues porque ya habían, las situaciones empezaron como a subir de tono, a crecer, eran cosas que empezaron a ser más fuertes, a tal punto de que el niño empezaba a ver más cosas y a entrar como en diferentes trances de que no se acordaba de qué era lo que estaba haciendo. Cuando la señora llega y me dice, lo que pasa es que esta casa perteneció a Pablo Escobar. Y yo, ¿cómo así? Me dice ella, sí, esta casa perteneció a él. Esta casa era una casa de seguridad en donde guardaban a las personas que ustedes saben qué. Eh, las tenían ahí en esas casas y a muchas de ellas las desvivieron ahí. Más de hecho, se cree que en esa casa habían tesoros de Pablo Escobar escondidos. De hecho, cuando ustedes caminan o cuando uno camina en esa casa, uno lo primero que ve o que siente es que el piso es como un piso hueco. Resulta que lo que ella me cuenta es que esa casa, los dueños actuales siguen siendo los mismos, excavaron en toda la superficie de la casa todo el terreno. Quién sabe si encontrarían o no encontrarían algo. Y total, luego volvieron a rehacer todo lo que era el piso de la casa, pero no le pusieron losa ni vaciaron nada por el estilo, simplemente vaciaron el piso y ya. Entonces cuando uno camina o corre o mueve algo pesado, se escucha hueco debajo del piso. Cuando esa señora me dijo eso, ya yo le encontré el significado a muchas de las cosas que pasaban ahí. Y realmente el ambiente con el paso del tiempo fue empeorando, entre comillas. Llegó tanto a, digamos, la situación y las experiencias que se vivían ahí, que la señora, eso fue, recuerdo que ese día descansé cuando pasó esto. Llevaron a una persona que supuestamente podía hablar con los ángeles. Entonces esta persona fue a la casa y hizo una especie de rituales y qué sé yo. Y al día siguiente cuando yo llegué, realmente la casa no se sentía igual. La casa, en vez de haber mejorado, la casa empeoró muchísimo. Todas las cosas empezaron a salirse un poco más de control. Y cuando me dijeron a mí por qué se sentía así, fue que habían traído una persona que había venido, que hablaba con los ángeles, que hizo esto, que hizo lo otro. Yo realmente me quedé impresionado porque la actividad creció mucho. En vez de disminuir, creció. ¿Por qué les nombro esto? Sé que me salgo un poco del tema, pero tiene que ver. Hace 2 meses aproximadamente, en una noticia por acá en la radio, dijeron que habían capturado a una persona que se hacía pasar por estas personas que hablan con los ángeles. Y a mí me dio curiosidad el tema porque me vino esta historia a la mente. Y cuando busco las imágenes de la noticia en los periódicos, resulta que fue la misma persona que llevaron a esta casa. Entonces la persona no hablaba con nada de eso, la persona simplemente se hacía pasar para aprovecharse de la creencia y la religión de las personas. Esta persona ya está encarcelada y está acusada de diferentes tipos digamos, de cosas malas que hizo, sobre todo a mujeres, si saben a lo que me refiero. Total es que la persona dueña de la casa, junto con las personas que viven ahí, contrataron a curas para que fueran a la ubicación y realizaran liberaciones en la casa y tratar de que esto se calmara un poco. Y sí, pues funcionó. Esto se calmó un poco, pero la verdad es que esta casa hasta el sol de hoy todavía tiene esa vibra. Quizás no tan pesada como en el momento cuando yo llegué, pero todavía se siente. Quizás por tantas cosas que ocurrieron y que pasaron ahí. Yo
tengo otra historia, o mejor dicho, tengo una persona que conoce varias historias respecto a propiedades de esta persona, de Pablo Escobar, que si está dispuesta a contarlas, voy a tratar de que ella nos las cuente, y si no, pues yo se las contaré pues en su lugar, pero ojalá que esta persona sí no las cuente. Yo dejé de trabajar ahí porque me salió otro trabajo en ese mismo horario y ya quedé en ese trabajo fijo. Pero yo realmente tengo contacto todavía con las personas que viven en esa casa y cuando puedo voy y visito. Y bueno, eso fue todo en esta oportunidad. Espero que les haya gustado. Y no olviden escribirnos a nuestro correo que aparece en la descripción de la página. Y cualquier historia que quieran contarnos la pueden dejar también en los comentarios en la parte de abajo del videito. Entonces espero que nos veamos en una nueva oportunidad y nos vemos nuevamente en mi encuentro con lo paranormal. Hasta luego.